son de las 6 que tiene San Juan, vamos a renovar el 50%. Y aquí no se vota senadores, se vota solamente diputado nacional. 3 bancas que se van a poner en juego. Hay encuestas dando vueltas. Hay encuestas dando vueltas que miden la necesidad de alianzas o no con otros espacios políticos. Y de esas encuestas, digo yo que sale, por lo que ahora leen tanto en La Libertad Avanza como en el PRO, que no haría falta, como así en la provincia de Buenos Aires, una encuesta para asegurar una victoria ante el kirchnerismo. Y esto seguramente va a condicionar los armados. Tomamos contacto telefónico inmediatamente con Mauricio Ibarra, que ya está en línea con nosotros. Ibarra, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Leo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Sorpresa lo de Santoro en Capital Federal o era lo que esperaban? No, se esperaba, ¿no? Todos quienes de alguna manera u otra seguimos los acontecimientos de la política nacional, se esperaba ahí ese posicionamiento. Era posible también que Santoro fuera primero y segundo Adorni, pero la verdad que jugó La Libertad Avanza con mucha exactitud, con mucho profesionalismo, poniendo la misma cara de la moneda, digo, porque usted debe contar que Adorni es igual que Milei, digo, no hay otro candidato más similar en el espacio que no sea Adorni, así que como que La Libertad Avanza puso toda la carne en el asador. Y después, bueno, lo del peronismo con Santoro, haciendo una elección que de alguna manera consolida un tercio de los argentinos con el sector del peronismo, con el reclamo de derechos, etcétera, y otro tercio que está enojado con la política, que bueno, vota a sectores diversos de la política nacional, y que también constituyen, yo no los dejaría fuera, sobre todo en un proyecto electoral que tiene que ver de medio término, como son diputados en este caso o parlamentarios de la Ciudad de Buenos Aires. Coincide con que el gran derrotado de estas elecciones ha sido el PRO. Sí, totalmente coincido, sí, totalmente. Lo que pasa es que hay que saber irse a tiempo. Lo mismo que pasó con el peronismo, dentro del peronismo con Cristina y todas estas cosas, hay que saber salir a tiempo, ¿no? Hay que tener coraje, hay que tener valentía para de alguna manera reconocer que los ciclos nacen y mueren, se terminan. En el 2009 yo planteé ya, ¿no?, que había que empezar a construir algo distinto, algo nuevo, algo diferente. Y bueno, lo feo es cuando las urnas te dicen que los ciclos ya están terminados, ¿no? A ver, entonces coincide con Milei en que el tiempo del ex presidente Mauricio Macri ya pasó. No es que coincida con Milei no coincido absolutamente en nada. Lo que me parece que el electorado ha dejado de buscar como alternativa, como una luz de lo nuevo, al PRO. El PRO se ha quedado sin cliente, diríamos, ¿no? Nadie quiere entrar a ese supermercado. Y por otro lado, bueno, el peronismo manteniendo una cuota de poder importante en Ciudad de Buenos Aires. También hay que leer qué es lo que es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es el lugar donde podrían ganar el expresidente Videla, ¿no? O sea, fácilmente podría ganar un militar también en Capital Federal, ¿no? Hay que entender cómo funcionan esas sociedades, qué preferencias tienen cuando votan, pero bueno, hoy es Milei el elegido y en eso uno debe ser responsable y de alguna manera respetuoso de lo que han dicho las urnas ayer. Usted habla de un escenario de tercios, sobre todo por la elección que ha hecho Santoro. ¿Cree que ese escenario de tercios se traslada al resto del país y particularmente a San Juan? No, creo que puede pasar que existan escenarios de tercio en algunas provincias, pero puede ser que este movimiento de ayer haya alterado esos números y haya un tercio que sea más grande que los otros tercios, es decir, que 2 tercios podría tener alguna de las fuerzas. Así que esto hay que esperar, hay que hacer trabajos analíticos y mirar cómo ha cambiado o no ha cambiado la preferencia de la gente en cada una de las provincias de Argentina, ¿no? Ibarra, usted dijo, volviendo al tema del PRO y Macri, usted dice, bueno, los ciclos se terminan, hay que entenderlo. Lo que está pasando en el PRO lo deberían leer como un mensaje dentro del kirchnerismo, del peronismo,
para desprenderse definitivamente de la figura de Cristina? El que no lea dentro del peronismo lo que está sucediendo con el PRO se estaría perdiendo una gran enseñanza en piel ajena. Es el momento de aprender de lo que está pasando en pieles ajenas para que no siga pasando en el peronismo. Estas cosas cuando uno las piensa al límite, cuando uno los lleva al límite a un partido político, en un sistema desgastado de partidos políticos, lo único que hace, usted lo vio, a Lopenato andaba todo el día como llavero lo tenía Macri, ¿no? Todo el día estaba junto con Macri, en todas las entrevistas estaba con Macri, y bueno, sacó 15 puntos Macri, diríamos, ¿no? Una muy mala elección, una mala elección de la candidatura también, y bueno, pero una mala estrategia fue lo que hizo que el PRO perdiera, ¿no? Y de alguna manera lastimara el lugar más poderoso que tiene el PRO en la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Le preguntaba del peronismo particularmente, porque es un debate que se viene dando desde hace tiempo, y tanto Gioja como Uñac, con más o menos intensidad, pero han mostrado en los últimos tiempos seguir alineados con Cristina. Yo entiendo su pedido. Ahora, le pregunto si no es en Cristina, ¿en quién se referencian a nivel nacional dentro del peronismo? Lo primero que nos deben identificar son las ideas, después aparecen las personas, que son las que movilizan y motorizan esas ideas. Pero por eso nosotros tenemos que primero marcar un rumbo, ¿no? Tenemos que marcar una identidad, tener personalidad para marcar esa identidad. Entonces, claramente lo que el electorado prefiere son cosas nuevas, son cosas distintas, son dirigentes distintos, dirigentes nuevos. Fíjese usted cómo la manera en que llevó Santoro la campaña, sin ninguna personalidad del pasado, sin ningún dirigente del pasado. Esas cosas hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad política, hay que tener definición política, hay que tener coraje político para que el peronismo tenga esa visión de cambiar el rumbo en cuanto a los dirigentes que lo van a representar. Así que en ese sentido, o el peronismo cambia o el peronismo modifica los procedimientos como lo viene haciendo, o la gente termina con el peronismo. ¿No le parece que están un poco tarde ya hablando de renovación para estas elecciones de octubre? No, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Miren, 2 meses nació Adorni. En 2 meses nació Adorni. Sí, es el vocero presidencial, nada menos. Pueden hacer cualquier dirigente detrás de un ideario social. Yo lo que le quiero decir es que debe haber un músculo. La sociedad tiene una manera colectiva de pensar. Y esa manera de pensar, si usted tiene acá más de 1/3 de sanjuaninos que no la están pasando bien, y capaz que ese tercio de sanjuanino hay que buscar cuál es la persona que mejor los representa. Y entonces usted va a sacar 1/3 del electorado. Ahora, si usted busca una persona que no se presenta a ese 30, 40% a lo mejor que puede haber de sanjuaninos, desorientados, desganados, heridos, que están odiosos hoy con el sistema político y no se sientan representados, bueno, el peronismo va a perder. Esto es cortito, o sea, no hay más que darle al casetel. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir. Sabemos que hay un 30% de personas que no coinciden con el gobierno nacional, que no coinciden con Milei, y en ese sentido, en el caso de San Juan es la mitad de los sanjuaninos no quieren a Milei. Entonces, bueno, hay que construir un sistema que fidelice ese voto con algún representante del peronismo para construir lo que viene. Ahí tendrían una puja entonces con el gobierno provincial, que también podría ser leído como una opción a la Libertad Avanza. Si bien el oficialismo provincial ha apoyado muchos de los proyectos de Milei en el Congreso, pero no son lo mismo. Entonces, por lo que usted está diciendo, hay que disputarse ese lugar de alternativa a la Libertad Avanza. Casi que lo está poniendo ya como el ganador de las próximas elecciones. A ver, primero que no hay que subestimar a nadie. Ya Milei ya por segunda vez nos da una clase virtual a todos, los politólogos, todos los que nos hacemos los analistas. Es la segunda clase virtual que nos da Milei. Creíamos que no iba a ganar nunca, que era imposible que el loco de peinado terminara poniéndose en unas elecciones, y ayer nos sacó chapa de ganador
con diría yo, en un lugar que era impensable que el PRO pudiera perder, con una localía de la magnitud y el poder que tenía el PRO en Ciudad de Buenos Aires, que siempre arrasaba. Entonces, bueno, yo diría que hay que ser muy prudente. Y hablando del peronismo, volviendo al peronismo, de donde soy dirigente, o cambiamos el peronismo, o cambiamos los procedimientos que tenemos dentro del peronismo, o la gente va a terminar con nosotros. Cuando habla de renovación, ¿a qué se refiere puntualmente? Porque, a ver, Gioja y Uñac han sido los que han liderado el peronismo durante los últimos 20 años. Uñac al menos no va a ser candidato, eso ya se sabe, no va a ser candidato. No tiene expectativas en ser candidato, es senador y piensa cumplir el mandato. Y lo de Gioja no es tampoco seguro porque en el entorno del mismo Gioja dicen que hay un condicionamiento físico por su estado de salud. Digo, cuando usted habla de renovación, ¿significa que ni siquiera tienen que aparecer públicamente, no tienen que opinar en el partido, tienen que dejar a los más jóvenes que resuelvan el tema de la lista? ¿A qué se refiere puntualmente? Me refiero a un sistema de pensamiento, a un sistema de su encuentro con el electorado. El peronismo necesita encontrarse con su electorado, con la clase baja, con la clase media, con los trabajadores, con las clases ascendentes. Uno necesita construir lo que tiene que ver con la fibra más íntima que tiene el peronismo, ¿no? Con esos sectores, con el sector universitario, con los pibes que estudian, con los nuevos, con las nuevas generaciones. Digo, todas estas cuestiones que son parte de la ascendencia social que el peronismo promueve permanentemente. Entonces, bueno, por ahí tenemos que ir. Si no lo hacemos, bueno, después usted puede tener una docena de elecciones perdidas, ¿eh? Si seguimos pues sin querer cambiar, la gente termina cambiando, ¿eh? Le nombro 10 dirigentes del peronismo, los más destacados o los que tienen mayor visibilidad en estos últimos años y son siempre los mismos. Lo cuenta usted también, ¿eh? Usted también es un hombre que hace tiempo que viene participando activamente del peronismo y ha sido parte del oficialismo también. Y uno se da cuenta que, yo le voy a hablar de mí. Yo ya entendí que mi ciclo en Rawson estaba terminado. Entonces, listo, uno es prudente. Pero fue candidato en las últimas elecciones. Se corre. Pero usted fue candidato, Ibarra. Y a partir de ahí empezamos a construir. Bueno, estamos ahora en un proceso de construcción provincial. Tiene que ver con que hay que reconstruir un nuevo ecosistema dentro del peronismo sanjuanino, que tiene que ver con despertar de nuevo las esperanzas de muchos sanjuaninos. Y cuando hablo de muchos sanjuaninos, no solamente me estoy refiriendo al PJ. El PJ tiene que ser nuevamente movilizador de otros sectores sociales que todavía no tiene. Mauricio, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias, hasta luego, Leo. Mauricio Ibarra, dirigente del PJ, haciendo la lectura del peronismo a partir de lo que ha pasado en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.